Y la Biblia dice que nosotros podemos buscarle y hallarle cuando Él se deja encontrar, ¿no? Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle cuando está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Pero Dios es el único que, es el que siempre toma la iniciativa, y si podemos hallarle es porque Él nos busca a nosotros, ¿no? Eso declara la palabra de Dios, ya que en Romanos capítulo 3, y lo diremos hasta el cansancio, 3:9, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay bueno, no hay quien entienda, no hay ni aún uno. Somos encontrados por el puro afecto de su voluntad, ¿no? Y damos gracias a Dios por eso. Bueno, hoy hacemos una pausa el día de hoy de nuestro estudio sistemático del libro de Éxodo, para entrar en algo que es muy importante que estemos recordando todo el tiempo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Pero sobre todo, ¿cuál es la razón de nuestro acuerdo aquí en McAllen? ¿Por qué existe Familia Semilla? Habiendo tantas iglesias en Familia Semilla, aquí en McAllen, ¿por qué Familia Semilla? ¿Por qué venir a Familia Semilla? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la estrategia de nuestra iglesia? ¿De qué se trata esta iglesia? ¿De teología? ¿Es una universidad teológica de estudio sistemático? ¿Qué es? ¿Es una organización? ¿Es un organismo? Hoy vamos a recordar. Hoy vamos a contestar muchas, si no es que todas estas preguntas. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en McAllen? ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Déjeme quizá empezar por el final o por el principio, pero este es un pensamiento que creo que encierra muchos conceptos. Y es que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo y como tal debe crecer desde adentro hacia afuera. El Señor dijo en Hechos 1, si traes tu Biblia lo podrás verificar, Hechos 1, 7 y 8. Pero no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis martus, testigos que sufren, testigos que padecen, martus, mártires. Martus, ¿no? Esa es la palabra testigos en la Biblia, en griego. Primero en Jerusalén, luego en Judea, Jerusalén es parte de la provincia, por llamarlo así, de Judea. Y luego en Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Me seréis testigos. Y algo muy interesante, perdóname que lo traiga a colación, estoy pendiente del tiempo, no se preocupe, es que de repente me hace pensar, no sé, quiero decirlo de una manera muy sazonada con sal, ¿no? Dice que nuestras palabras sean sazonadas. Y me hace pensar en Pedro. Jerusalén y Judea es más o menos lo mismo, ahí estaban los judíos. Samaria, pues era en aquel tiempo los alrededores del mar de Galilea o del lago de Genezaret, para que me entiendan. Y lo último de la tierra, bueno, pues ya era más allá, Siria y para allá y hacia el occidente, acá, hacia el occidente, sí, Acacia y Macedonia y Filipos, Tesalónica, y de allí Pablo quería ir hasta España, y de España, por ahí de 1492, llegó la palabra de Dios hasta América, gracias a Dios por eso, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y me llama la atención esto, y que esto es lo que quiero sazonar, que el Señor le dijo en una ocasión a Pedro, y yo también te dijo que tú eres Pedro, ¿no? Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino, ¿no? Y entonces, y todo lo que abras aquí en la tierra, o todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo y viceversa. Y lo que ates aquí será atado allá. Pero, ¿a qué se refería el Señor? Y bueno, de una manera muy sazonada, quiero decir que en mi muy breve, ilimitado limitado, no ilimitado, gracias, muy amable chiquita, entendimiento, pues me armoniza Jerusalén y Judea, Hechos capítulo 2, Samaria, Hechos capítulo 8, y hasta lo último de la tierra, Hechos 10 y 11, y después, solamente en el 19 de Hechos, y por causa de que no conocían más que el bautismo de Juan, los discípulos de Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y la otra cosa fue cuando cayó sobre Pablo, ¿no? En el camino a Damasco.
Pero están las tres partes donde abrió Pedro. Abrió a los judíos, Jerusalén y Judea. Después Felipe, no Felipe, Felipe el servidor de mesas, no Felipe el apóstol. Aquel que le compartió el evangelio desde Isaías, venía leyendo Isaías y le leyó todo el evangelio, partiendo desde el Antiguo Testamento al eunuco de Candace, ese Felipe, llega a Samaria, encuentra un avivamiento increíble, probablemente que tuvo su origen en la visita del Señor con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? ¿No? Y encuentra un avivamiento increíble y manda a llamar a Pedro. Y no lo hace él, sino viene Pedro y se derrama el Espíritu Santo sobre los samaritanos que eran enemigos, ¿no? Y después, estando en Jope, Pedro, en la casa de un tal Simón Curtidor, ¿no? Teniendo mucha hambre, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Y vio un lienzo que bajaba del cielo, que traía animales inmundos y una voz que le decía, mata y come, y Pedro se resistía, como un Jonás que se resistía a ir a Nínive. Por eso Pedro, hijo de Jonás. Increíble, ¿no? En el mismo lugar, Jope. Y en ese lugar, el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no le llames tú inmundo. Y ese mismo día llegaron unos mensajeros, unos soldados muy leales a un tal Cornelio, jefe de un destacamento muy grande. Y entendió Pedro que debía recibir esta invitación de los gentiles a ir con lo que él era inmundo, para él era inmundo, ir a compartirle a un gentil, ¿no? Alguien que no tiene ninguna estirpe judía. Y entonces entiende que la visión tenía que ver con ir a visitar a Cornelio. Y llega a Hechos 10 y Hechos 11 y desciende el Espíritu Santo sobre la tercera llave, que es el mundo gentil, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora nosotros podemos ser parte de esta promesa, bro. El Señor sigue llamando a sus ovejas de todos los confines de la tierra, todos los llamados de su nombre, para gloria suya. Los ha creado, los formó y los hizo, para que nosotros pudiéramos predicar el evangelio y sacar al pueblo que vive en tinieblas de la oscuridad, tiene ojos pero no ve, al pueblo que tiene oídos pero no oye, ¿verdad? Y traerlos a la verdad del evangelio, a la libertad del evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de nuestras vidas, chicos. Ese es el propósito de nuestras vidas. Ha llegado el evangelio hasta aquí y el Señor sigue derramando su espíritu y aprovisionando a su iglesia para que podamos seguir con la gran comisión que nos ha sido dada, Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Y que Primera de Pedro 2:9 nos recordó hemos venido recordando mucho ese versículo, ¿no? Que nosotros, pues, que en otro tiempo no éramos pueblo, hoy somos pueblo escogido. Ahora nos hemos enterado de que somos pueblo escogido, un reino de embajadores del ministerio de la reconciliación, una familia de gente apartada de lo vano, nación santa, y un pueblo adquirido por la sangre de Cristo para que anunciemos las virtudes de aquel, las virtudes de Cristo, no la virtud de ninguna denominación ni hombre, sino las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas de la ignorancia y nos ha traído la luz admirable de nuestra herencia, de nuestro pueblo, ¿no? Es nuestro pueblo, el Israel espiritual. No hablamos del Israel conforme a la carne, sino, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Acompáñeme rápido, nada más para terminar con este comentario. Lo leíamos en Reynosa y me gocé y se lo quiero compartir. Gálatas capítulo 3, recientemente lo vimos, pero es maravilloso. Vean nada más y recordemos una y otra vez, y para mí no es molesto y para todos es seguro aprendérnoslo de memoria, porque esa es nuestra identidad, y tan pronto el hombre y la mujer pierde su identidad, pierde su propósito, pierde su comportamiento y termina tratando de saciarse con algarrobas de cerdo cuando es oveja, ¿no? Y es importante que lo recordemos bien. Así Abraham, versículo 6, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la sangre, nadie me paró, dice los que son de la sangre, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los cornelios, a los mayas, a los tejanos, a los tamaulipecos, chilangos, regios, también hay aquí brasileños, dominicanos, cubanos,
dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas México, Estados Unidos, Cuba, Dominicana, todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos o entran al pacto con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿no? El que quiere poner en deuda a Dios con sus buenas obras está bajo maldición. Órale, ¿cómo? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todos los detalles de la ley, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, el pueblo de los judíos se vanagloriaban de sabérsela de memoria, pero no vale con sabérsela de memoria, hay que ponerla por obra para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató del estándar de querer alcanzar a Dios por las obras de la ley. Nos redimió de esta maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito es. ¡Wow! Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Leí bien? Así que Cristo fue hecho maldito por causa tuya y mía. ¿Qué significa maldito? Dios le abandona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Significa Jesús fue abandonado del Padre para pagar el precio de tus transgresiones, porque tú eras maldito conforme a la ley. Cristo nos rescató de esa maldición, ¿no? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los tejanos, brasileños, dominicanos, mexicanos, llamados de su nombre, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Damos gracias a Dios que el Señor nos ha alcanzado. Mateo capítulo, si son tan amables, Mateo capítulo 13. Así que estábamos hablando de cuál es la razón por la cual existe nuestra iglesia aquí, ¿no? Podemos poner, este día nosotros hacemos una pausa en el estudio sistemático de la palabra. Estamos en el libro de Éxodo, siempre voy a decir Hechos, no sé por qué, Éxodo, y hemos terminado hasta el capítulo 21, llevamos 71 maravillosos capítulos desde que empezamos en Génesis, semana tras semana. Pero ahora hacemos una breve pausa para recordar nuestra visión, nuestra misión, la misión que Dios nos ha dado, que es ir a ser discípulos. ¿Podemos poner el objetivo? Recordar nuestra visión como iglesia, ¿no? Esta visión que viene de la misión que nos ha dado, la misión es la gran comisión y de hacer discípulos. Y la visión es volver a nuestro origen verso a verso, que es el estudio sistemático de la Biblia, verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios. Así vamos a recuperarla, desarrollando una relación personal con Jesucristo a través de su palabra, su espíritu y su iglesia. Estos tres elementos son los que me van a ayudar a recuperar mi identidad como hijo de Dios, como pueblo escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido, y entonces, recibiendo mi identidad, seré capacitado en mi propósito, anunciar las virtudes de aquel que me sacó de la ignorancia y me trasladó a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a saber los detalles, pero antes de entrar en eso, a los detalles de nuestra visión aquí en McAllen, quisiera tomar un momento para leer una parte de la Escritura de donde nos ha inspirado el Señor para ordenar nuestra visión. ¿Listos? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Subraya la palabra gente. Déjame hacer un comentario. Es muy importante considerar las salutaciones e introducciones a cada porción de la Escritura para no tergiversar el contexto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace unos días escuché a alguien decir: sí, es que Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y le dije: ok, ¿quiénes son todos? Defíneme todos. ¿Está hablando de la humanidad? Y entonces tú lees, eso está escrito en el segunda de Pedro, ¿no? Que tiene una consecuencia a la primera carta de Pedro. Rápidamente acompáñame a primera de Pedro. Te quiero enseñar cómo interpretar la Biblia correctamente para que tú aprendas, para que no dependas de mí, para que dependas de Dios y de la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia con los santificados. ¿No? Primera de Pedro 1:1.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a la humanidad, dice a la humanidad, a los expatriados, aquellas personas que están lejos de su patria en este momento y que están dispersos en aquel momento en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pero que hoy ha llegado hasta España, México, etcétera, etcétera. En aquel entonces solo había llegado ahí, pero hoy venimos los expatriados a dar hasta por acá, ¿no? Sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Ciertamente nacimos en México, en mi caso, algunos de ustedes en otros países, pero mis próceres, mis modelos de vida, no son Cuauhtémoc y Moctezuma y Huitzilopochtli, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando la ley del Señor? ¿Qué tiene de interesante estudiar Éxodo 20, 21, 22 y 23? La ley del Señor, tantos detalles acerca de los siervos, de los esclavos, de las mujeres esclavas, etcétera. ¿Cuál es la importancia, mis hermanos? Somos un pueblo que tiene una constitución. Si yo les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿cuántos de ustedes son mexicanos? Probablemente el 70%, un poquito más quizá, ¿de acuerdo? Y yo les hago una pregunta. La Constitución debe constituir el propósito de un pueblo, o debe definir el propósito de un pueblo, ¿de acuerdo? La Constitución viene de constituir algo, el propósito. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito por el cual existe en este planeta o se estableció el pueblo de los Estados Unidos mexicanos como una nación? ¿A qué no vienes y me dices cuál es el propósito? Te voy a decir cuál es el propósito, más o menos. El propósito fue quitarle la lana a los españoles y dársela a algunos mexicanos que gobernaran más cerca. No hay otro propósito. En cambio, nosotros tenemos una constitución mucho más elevada que cualquier constitución de cualquier pueblo en este mundo. Esa es la ley, esa es la instrucción de nuestro Dios que nos caracteriza como el pueblo escogido, que respetamos a la mujer, la tenemos en un alto valor. ¿Se acuerdan que las siervas cuando fuesen compradas no podían ser tratadas igual que los siervos? Una sierva comprada por cuestiones de pobreza, de bancarrota, de que su papá era un ladrón, la tuvo que vender para resarcir el daño. Ustedes se acuerdan que había 4 razones únicas para poder adquirir un hebreo a otro hebreo como esclavo. Pero era un contrato de trabajo de 6 años y al 7º año se tenía que salir libre. No era tal cosa como una esclavitud permanente. Y si una mujer era comprada en esas condiciones, era tratada de una manera diferente. El que la compraba la tenía que tomar como esposa y darle honor como esposa. Y si no le agradare como esposa, la podía poner a la venta a otro hebreo, nunca un extranjero. Y su padre, si la había vendido, la podía recuperar con un rescate, no tenía que pasar 6 años. La mujer era tratada con un especial honor. Y si esa mujer comprada se la daba el que la compró a su hijo en matrimonio, a partir de ese momento ya no era esclava, era su hija. Y si ese hombre en esta sociedad primitiva se casaba con otra mujer, ¿no? Se permitía el concubinato por causa de la dureza del corazón. ¿Se acuerdan? Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Pero al principio no fue así, por tanto dejará al hombre a su padre, Mateo 19, y a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y lo que Dios creó no lo separa el mundo. Jesús hace referencia a Génesis 1:27, ¿de acuerdo? Y dice, ¿y por qué se permitió el concubinato? Por la dureza del corazón. Y la carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pero en principio, no fue así. Y entonces, si de repente en aquella sociedad primitiva que un hombre tomaba a otra mujer por esposa, a esta que había tomado y la había comprado previamente, no le podía disminuir su porción de alimento, ni su pan, ni su deber conyugal. Eso es lo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Por cuestión de Lea y Raquel, me imagino. ¿De acuerdo? Que hubo un problema ahí, ¿no? Había un pleito entre Lea y Raquel y Judá tuvo que vender, o más bien Raquel tuvo que comprar mandrágoras para poder permitirle a Lea que Jacob fuera otra vez con ella. Entonces, y si no podía alcanzarle, para mantener a 2, tenía que dejarla salir libre sin ningún precio. Ese era un honor especial. Lo que quiero decir es que la constitución de nuestro pueblo Israel es diferente, bro, ¿no? Nosotros Dios nos ha enseñado como nación santa a respetar la vida humana, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en los pueblos con tristeza que ya no hay ninguna empatía humana.
Hoy en nuestros pueblos de Latinoamérica muchos secuestran a gente y una vez que se paga el rescate, no importa si la matan con toda alevosía, premeditación y ventaja y la hunden en ácido para que se deshaga. Es gente ya sin empatía, ¿no? Y la Constitución no puede hacer absolutamente nada, es indulgente y cosas así. Y el Señor dice, no hay indulgencia para un secuestrador, es pena de muerte y lo quitas de mi altar, que no me venga a llorar. Es hebreo y la salvación no está en juego, ese es mi pacto que yo establecí por mi soberanía con quien yo quise. Pero la persona que secuestre a una persona, pena de muerte. El que mate con alevosía, premeditación y ventaja, pena de muerte. El que maldiga a padre o su madre, pena de muerte. El que hiera a su madre, pena de muerte. Una persona que fue avisada, que estaba construyendo una carretera, vamos a ponerlo en nuestro tiempo, y esto pasa en nuestros países, ¿no? Y fue avisada y esta persona por negligencia no le puso los materiales, hizo un socavón, ¿no? Un hoyo, y alguien se mató ahí, no va a pagar el daño nada más, así una fianza, pena de muerte porque se le avisó. Así estaban las cosas. ¿Qué es lo que estaba buscando Dios? Que no tuviéramos, que este pueblo tuviera en alto valor lo que Dios creó, a su imagen y a su semejanza. Y le diera un honor especial a la mujer. Al principio Dios lo puso así, en una sociedad que tenía que dirigirse por la cabeza, que era un hombre creado conforme a la imagen de Dios. La cabeza de Cristo era el Padre, la cabeza del hombre era Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. Pero el hombre no, nunca Cristo se ha enseñoreado, ¿verdad? En el sentido de no lavar primeramente y proveer de gracia y misericordia a su iglesia, nunca se ha enseñoreado. Al contrario, nos ha enseñado en Juan capítulo 13 que es mayor el que sirve que el que se sienta a la mesa. Y así nosotros debemos vivir con nuestras esposas como pueblo, sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿De acuerdo? Y todas estas cosas constituyen nuestro... ¿Y cuál es nuestro propósito? El propósito de algunas constituciones era pues la lana, échala para acá. Nuestro propósito de todas estas cosas. La ley no está para que la cumplamos, sino para que la vivamos ahora. ¿De acuerdo? Y el propósito de vivir la instrucción de Dios es tener la autoridad de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ese es nuestro propósito. Por eso tenemos una instrucción. Esa es la constitución de nuestro pueblo. Es el propósito. Es lo que determina, esta constitución determina nuestro propósito. Nos da instrucciones claras, ¿no? Para identificarnos con aquel que es la luz del mundo, ¿no? A la luz admirable de Cristo. Ok, estábamos en Primera de Pedro, ¿verdad? No, estábamos en Primera de Pedro y les iba yo a leer algo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, elegidos según la presciencia de Dios en Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. En el capítulo 3 de la segunda carta, ahora acompáñenme a la segunda carta de Pedro. Yo sé que yo mismo estoy pensando qué estoy haciendo aquí, no se preocupen. Yo sé que tú lo estás pensando, yo mismo, pero Dios sabrá. Segunda de Pedro 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, no a todos, no a la humanidad, por la justicia de Dios nuestro Padre y Salvador Jesucristo, una fe, a los de la fe. Igual, ya nos dijo Gálatas, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los de la fe? ¿No? Los que hemos sido rescatados por Cristo. Igualmente preciosa que la nuestra, la misma, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que llegas al capítulo 3 de segunda de Pedro y te das cuenta que Dios está siendo paciente, esperando que todos estos procedan al arrepentimiento. Lo que quiero enseñarte es que el primer versículo cuenta, ¿no, bro? Para interpretar correctamente. No, es que Dios es paciente, y lo escucho en muchas iglesias evangélicas, esperando que la humanidad, no le está hablando a la humanidad, le está hablando a los expatriados, a los dispersos, le está hablando a los de la fe. Dios está esperando a que todos los elegidos en la presencia de Dios, santificados por el Espíritu, y que por la obediencia de la santificación del Espíritu han obedecido y han sido rociados con la sangre de Cristo, todos los que están por entrar de estos procedan al arrepentimiento y entonces el Señor va a venir. ¿De acuerdo? Pero no puedes imputarle esto a la humanidad. ¿Por qué te enseño eso? Ahora sí vayamos a Mateo capítulo 13. Porque los primeros versículos son importantes. Mateo capítulo 13 le habla a la multitud y a los discípulos. Primero a la multitud y después a los discípulos. Y hay que diferenciar lo que es para mí y lo que es para el mundo. ¿Ok?
Ahora sí, Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha, ¿qué íbamos a subrayar? Gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la ¿qué? Gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, ilustraciones, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Perdóname, ¿y les o nos? Versículo 3, les. Así que Mateo, que está escribiendo esto por el Espíritu Santo, no se siente aludido aquí, porque está diciendo les. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Así que, porque las parábolas tienen un propósito, apúntalo por ahí: simplificar y seleccionar. Simplificar y seleccionar. Ahorita vas a ver. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Punto. ¿Hay un punto en tu Biblia? Lo que sigue es simplemente un remark, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Selecciona. Y dice, el que no, y el que sí. Hay una condición. Para poder entender esta parábola, esta ilustración, Dios tiene que darte oídos espirituales. Y los oídos espirituales son un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, que vengan de la soberanía de Dios, y Dios te quiera dar. ¿De acuerdo? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quién creó los oídos del hombre? Así que Dios te tiene que dar oídos. Entonces, acercándose sus quiénes, los quiénes, ya no la gente, selecciona. Ok, observa cómo selecciona. Primero te dice que es para los que tienen oídos. Hace una selección entre la gente y los discípulos. Le dijeron, ¿por qué les hablas? Les, subraya, les. No dijo, ¿por qué nos? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ves una selección aquí? Unos que sí y otros que no. Y luego dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este versículo le llamo la antítesis de Chucho el Roto, o de Robin Hood, ¿no? Robin Hood le quitaba al que tenía para dar al que no tenía, y Jesús lo hace al revés, porque Él es soberano. Él deposita fe, Él da, y al que Dios ha elegido y seleccionado y le da, tendrá mucho más. Pero al que no tiene, bajo la soberanía de Dios, lo que se requiere que es fe, aún lo que cree que tiene, le será quitado. Y alguien puede decir, y contestó Pedro por el Espíritu de Dios, luego ahorita te digo, alguien puede decir, entonces ¿cómo inculpa el Señor? ¿Qué responsabilidad hay en el hombre? Y simplemente te digo una cosa, Romanos 3:23. Todos pecamos y todos estamos, no dice estaremos ni estuvimos, dice estamos, está en presente, destituidos naturalmente de la presencia de Dios. Pero Dios, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estos también, ¿no? Cristo murió por nosotros. Déjame explicarte un poco más. Dios es justo y no hay ninguna injusticia en Él. Si Dios nos pagara justamente conforme a nuestras obras, ¿qué te parece? ¿Le entras? No. Así que gracias a Dios, que también es misericordioso y ha querido derramar su misericordia en quien Dios quiso. Y los que no quiso no recibirán nada injusto, sino el justo pago a la retribución de su extravío. ¿De acuerdo, bro? Dios, gracias, Señor, que eres misericordioso, porque dejaste una ley que nos maldice, pero por tu misericordia, esa ley era el estándar de justicia para poder alcanzarte. Pero caímos en el huerto del Edén, y gracias a tu misericordia enviaste a tu Hijo en propiciación por los pecados de quienes tú desde antes de la fundación del mundo escogiste para ser salvos, entre los cuales pudieras estar hoy. Y hoy vamos a ver si estás o no estás. ¿Sale? Entonces se acercaron los discípulos y dije, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondió, porque a vosotros es dado, a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, pues ¿cómo le va a ser dado si no tiene ni dónde guardarlo?
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos, no dicen vosotros, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, sí, esto lo tendréis, pero no vas a entender. Y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Han cerrado sus ojos. Yo he hecho tantas maravillas delante de ellos, pero no me han querido reconocer. O sea, lo único que están determinando mis maravillas es que los míos vendrán, mis ovejas vendrán. Y lo que determina mis maravillas cuando son rechazadas es que el hombre está bajo maldición natural. Y a menos que yo intervenga, quitando el velo, cerrarán sus ojos para no ver. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Felices y dichosos vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues, vosotros que tenéis oídos y que tenéis ojos abiertos por el Señor. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué subrayaste hace ratito? ¿Los quiénes? Los discípulos. Ahora está hablando a discípulos. Oíd la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, subraya palabra del reino y ponle una coronita a la palabra reino. No la palabra de ofertas de comodidad. Hoy la iglesia, hay muchos predicadores evangélicos que predican las ofertas de la prosperidad. No importa lo que hagas, Dios te va a dar dinero. Es el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor, ¿no? Y abarrotan las iglesias. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Él es un rey que reina. Es soberano en salvación, pero es soberano en nuestras vidas en cuanto a nuestro propósito. El que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la tierra endurecida. Esta es la tierra que ha cerrado sus ojos para no ver. Esta semilla no puede penetrar esta tierra dura. Ahora, ¿quién es el malo? En la ilustración dada a la gente, ¿qué usó Dios para representar al malo? Las aves de los cielos, ¿cierto? Que vienen y arrebatan la semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, esta es la tierra superficial, este es el que oye la palabra y al momento es bien superficial. Aleluya, gloria a Dios, se aprende las canciones. No, pero no tiene raíz, no va a su célula, no se disipula, nunca memoriza un versículo. Para él se trata de ir a cantar, levantar las manos, pasar la vida, socializar, ¿no? Pero no le interesa la palabra del reino. No está dispuesto a ceñirse a ningún señor, qué reino ni qué nada. Yo sigo siendo el rey. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, ese tipo de personas siempre tienen comezón en los oídos. Es lo que dice la Biblia. Entonces llega un predicador de prosperidad y le hace así. Le rasca y los ves como, ¿no? Cuando te rascas delante, qué rico. Comezón de oír. Y viene el predicador de la prosperidad y te hace así, Dios te va a hacer rico, dale a Dios 100 y te va a dar 1000. Qué placer. Pero cuando viene la aflicción, hijo, y la persecución por causa de la palabra que dices que guardas en tu corazón, tropiezas porque pues no la tienes. Nuestra única esperanza, por eso existe esta iglesia aquí. Creo firmemente en mi corazón que soy un toro indómito. Es más, toro me quedó bonito. Una rata indómita en mi naturaleza. Mi única esperanza es que la Biblia tenga poder para sobreedificar mi vida. Por eso la guardo. Si la Biblia no puede cambiar esta rata indómita, ningún esfuerzo de mi carne puede, bro. Por eso, la razón de existir de esta iglesia es la primera columna, el sistema expositivo de la palabra, donde se expone toda la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, no he rehuido daros a conocer todo el consejo de Dios. Gran comisión, enseñándoles todas las cosas que nos ha mandado.
la Biblia, para que no dependas de un predicador que te rasque la orejita, sino de la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia con los santificados. La primera razón de la existencia de nuestra iglesia es dar a conocer todo el consejo de Dios, verso a verso, de Génesis a Apocalipsis, bro. Aleluya, bro. Es el tesoro más grande de mi alma. Guardar la palabra de Dios, atesorarla. Cielos y tierra van a pasar, bro, pero su palabra no va a pasar. Atesoras cualquier cosa de este mundo y todo lo va a quemar el fuego, bro. Pero su palabra permanece, vive y permanece para siempre. Guarda su palabra, bro. Es la primera columna. La segunda columna de nuestra iglesia es el método inductivo, donde todos son enseñados a desarrollar su propia relación con Dios a través de la Escritura, observando lo que dice primero. Por eso te digo, lees, nos, discípulos, gente, todo lo que dice, no interpretes, observa. Después, ¿qué te quiere decir y cómo te alude a ti, no a tu suegra? Cómo te alude a ti, no a tu marido. Ay, cabezón, ¿cuándo te vas a recomprar? Tú conviértete tú. Y número tres, mi hermano, ponla por obra. Mi hermano lo dice de una manera muy sublime porque él es muy lindo. Yo soy medio salvaje, pero él es lindo. Él dice, abre tus ojos, abre tu mente, abre tu corazón. Observa, entiende y ponte las pilas. Segunda columna, método inductivo, todos. Aquí, la Iglesia Católica prohibió el estudio de la Biblia y no la mantuvo en una lengua muerta, en el latín, ¿no? Para que la gente no pudiera tener acceso a la verdad y ser libre. ¿Libre de qué? De la adoración a ídolos, como lo vimos las semanas pasadas, ¿no? Que atrofian nuestra fe, ¿no? ¿Libre de qué? Del celibato sacerdotal, de la confesión auricular, de depender de hombres. Pero hoy la iglesia evangélica, ¿qué está haciendo? No la tiene prohibida, pero no la tiene promovida. ¿De acuerdo, bro? Hoy son un chorro de predicaciones que si le salió la muela de oro, la pata de palo, la oreja de pescados, que si le cayó oro a la Biblia, que si, por Dios santo, bro. Dios nos ha mandado a guardar su palabra. Y guardar, no simplemente guardarla aquí, sino ser guardianes de la palabra. ¿De acuerdo? Con celo, bro. Sistema expositivo, verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Yo no defino los temas, nos ceñimos a los temas definidos por la Escritura, bro. Extraemos los temas de las porciones. ¿Cómo? A través de observar qué dice todas las palabras, hacer una lista de palabras, identificar el tema central. Entender lo que me quiere decir de una manera privada, porque si no es primeramente en mí, no puede ser a través de mí transmitida. Y número 3, somos animados todos a practicarla. Y aquí viene esta situación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, versículo 22. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo. ¿Y cuántos predicadores hoy están ni más ni menos promoviendo esto? Cauterizar, atrofiar el entendimiento de Israel, poniéndole perspectivas de engaño de las riquezas, el afán de este siglo. ¿Tenemos algo en contra del dinero, algo en contra de la riqueza? No, claro que no. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres a las que Dios bendijo, pero recuerda el principio, bro. Recuerda el principio, bro. Esto es lo importante. Te bendeciré. ¿Y qué? ¿No los escuché? Y te comprarás muchas, ¿cómo se puede decir? Propiedades en el mundo. Te comprarás muchos yates. Te bendeciré y comprarás muchas porciones de tierra, muchas vacas y muchas ovejas. ¿Eso dice? Y serás de bendición, bro. Y serás de bendición. Dios no tiene nada contra el dinero, tiene mucho contra el amor al dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males. Segunda de Timoteo, ¿no? Capítulo 6. Así que esta gente ahoga el propósito de la palabra, que es anunciar las virtudes de aquel. Mas el que fue sembrado en buena tierra tiene una evidencia en su vida, es obvio. Se ve, Sergio. ¿Verdad? Se ve, hermano Noguera de los chiles de nogada. No. Pipe, Pedro, todos los que pasaron, se ve. Y si olvidé alguno, discúlpeme. Se ve, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, se discipula, se prepara y empieza a dar fruto, su vida cambia. Gálatas 5:22 te habla de las 9 características de este fruto en ti
y después se multiplica a través de ti. Produce 160 y 30 por 1. Y termino con esto, 4:53, termino con esto. ¿Qué armonía con la parábola de los talentos? ¿Cierto? A uno le dio 1, para 30. 2, ¿para cuántos? ¡Ah! Así están aquí. ¿Y 5? ¿Para cuántos? Para 100. ¿No? Para 100. ¡Qué armonía! ¿Y qué hizo el que tenía 1 que debía dar 30? Lo enterró. Porque temo a Dios. Y dije, es que tú ciegas donde no sembraste, Señor, y tuve miedo y lo enterré. Lo enterraste. Y si sabías que soy hombre rudo, que siembra donde no sembré, ciega donde no sembré, ¿por qué no lo metiste al banco para que me diera réditos y yo viniera por lo mío? ¿Te bastó con ir a la iglesia a cantar tus cancioncitas raras, ¿no? Raras. Y escondiste el talento, maestro. Y viste a tus hermanos que se partían el alma para darme réditos. Y tú escondiste el talento. Ven para acá. Tomad, siervos, el talento de este vato que me está regresando y dárselo y dénselo al que hizo 100 o 5 o 10, ¿no? El que hizo 5 hizo 10, pero aquí estamos viendo la armonía de 100, ¿ok? Exponencial. Ok. Y este vato que lo enterró, que con sus mismas palabras lo voy a juzgar, que sabe que soy rudo, a este cuate, echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que terminamos, chicos. 4 tipos de tierra. La primera, la que oye y no quiere entender y se endurece y tiene ojos, pero los cierra para no ver. Viene el malo y arrebata lo que podía ser el más grande privilegio de tu vida. Tú no, pregúntale a los servidores de célula lo que sienten cuando ven que Dios, teniendo misericordia de ellos, los usa para ser discípulos. Pregúntales si no es el gozo más grande de sus vidas, bro. Si hay algo comparable en este mundo, algo que justifique más sus vidas. Pregúntales. 2, el superficial, aleluya, ráscame aquí, ay, qué rico, ráscame aquí. Pero cuando vienen los trancazos por causa de la verdad, de la palabra, ¿no? Cuando te pone a prueba tu fe el Señor, ¡pum!, tropiezas, porque no tienes raíz. Porque sin la palabra de Dios no hay esperanza. Si no guardas la palabra de Dios, no hay esperanza para resistir la prueba. 3, el cuate afanado, ¿no? Y nada más está pensando en los bienes de este mundo y está comprando más y comprando y no se sacia, como el Seol no se sacia de muertos, así los ojos del hombre no se sacia de codiciar y tiene y quiere más y quiere más y quiere más y se olvida de sembrar en donde el orín y la polilla no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Esa preciosa semilla se hace infructuosa, la ahogan estas sentides y no da fruto. Mas el que ha sembrado en buena tierra tiene evidencias claras. Es el que oye y entiende. ¿Qué entiende? Que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es soberano, que te llamó no nada más para salvarte, sino para usar tu vida. Entiende y entonces entiende y se rinde, y porque se rinde, entendiendo, su vida cambia y da fruto. Su vida identificada correctamente con su Dios empieza a cambiar su comportamiento. Y entonces esta es una evidencia de que Cristo está en su corazón y le permite ser habilitado para producir 1, pues 2 o 30, 2, pues 5 o 60. ¿Y qué? 3, pues 10 o 100 por 1. ¿Entiendes, bro? Nuestra tercera columna, pues, es el ciclo reproductivo. Nuestra primera columna, volver a nuestra herencia completa de la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo. Para eso existe esta iglesia, para que conozcas todo el consejo de Dios. 2, te sepas relacionar con Dios escrituralmente, observando, entendiendo y aplicando. Y 3, reproduciéndote. Si has entendido, si Dios te concede oídos para oír, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así empezó esto, ¿verdad? Si Dios te ha seleccionado para oír, bro, al final, si no estás en el proceso de convertirte en un discípulo, una vez arrepentido y pidiéndole perdón desde tu lugar al Señor, porque te escogió y has disipado su herencia, te esperamos aquí enfrente, aquí. Te acercas a David hoy a mí, aquí vamos a estar, ¿no? Para que puedas empezar el proceso de convertirte en un discípulo. Esta es especialmente para los que se bautizaron el día de hoy, no pueden estar sin una célula.
Si no ese bautismo, pues entonces nada más es pura religión y es puro rito y no sirve para nada. ¿Ok, mis hermanos? Y si no estás ahí y te has bautizado, bro, y lo has disipado, simplemente perdóname, Señor, y me pongo las pilas, ¿no? Mi hermano Nogueda me trajo los michotes un día y ¿a qué se lo No, pues está chido aquí. Bro, pum, aceptó, aceptó la exhortación y está dando fruto. Pregúntale qué se siente, ¿no? Entonces, te esperamos aquí y sigue adelante, bro. Dios quiere probarte a ti mismo que su depósito en tu corazón es fiel y es real. Observa cómo te permite dar fruto. Biblia en su contexto completo, relación personal, escritural con Dios, no a través de nadie. Yo simplemente te ayudo a hacer highlights, te ayudo a entender cómo lo tienes que hacer. Pero una vez entendido, tienes tu relación con Dios a través de la Escritura, a la cual, a través del apóstol Pablo, Dios nos encomendó, ¿no? Hechos 20:32, Hechos 20:32. Y 3, tiene que haber evidencias en una vida de fruto y de producción. Vamos ahora. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús por tu palabra. Te damos gracias por esta exhortación, por este día hermoso. Y ahora nos disponemos, Señor, para recordar tu muerte y el propósito de tu iglesia dejada en este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de mal, Señor. Fuimos dejados en este mundo para anunciar tu muerte y tu resurrección hasta que tú vengas. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.